Yo me This encuentro, conference will now be recorded. yo me encuentro aquí en la ciudad de Medellín. Trabajo para la cuenta de Accurrent, más específicamente en el pod de API, Cap API. Yo soy el Scrum Master del equipo y también soy el líder de QA. Entonces, hoy vamos a mirar las diferentes características que tenemos entre el Waterfall Testing o Testing en cascada y el Agile Testing. No pretendo con esto eh, inclinarme a cuál es mejor o peor, sino que recordemos algunas características del testing en cascada y algunas comparaciones que tenemos con el Agile Testing y ya entre pues cada uno tomará sus propias decisiones y sus propios enfoques en el momento que debo hacerlo. ¿Correcto? Bueno, vamos a comenzar recordando los 7 principios del testing de software según el International Software Testing Qualification Board. Tenemos que las pruebas de software muestran la presencia de defectos. Con esto decimos que todo tipo de software que desarrollamos siempre va a ser susceptible a la presencia de bugs o defectos, ¿cierto? Con el testing de software lo que buscamos es reducir al máximo la presencia de los mismos errores, ¿cierto? Pero no podemos nunca asegurar que un software, por muy pequeño que sea, esté libre de defectos. Eso sería una sentencia irresponsable afirmar que un software va a estar siempre libre de defectos. Tenemos este segundo principio que se llama las pruebas exhaustivas son imposibles. Como dije antes, por muy sencillo o pequeño que sea un software, es casi imposible cubrir todas las posibles combinaciones que tenemos. ¿Sí? Por eso siempre es necesario que identificar cuáles son las funcionalidades prioritarias en el software y, y asegurar las pruebas para estas funcionalidades. Tenemos un tercer principio de pruebas tempranas. Obviamente las pruebas de software siempre van a tener un mayor valor y mayor importancia en la medida que la aplicamos en las fases tempranas, incluso desde la fase de requerimientos. ¿Sí? Tenemos un cuarto principio, la agrupación de defectos, que es muy similar al principio de Pareto, de 80-20. Si no recuerdo el principio de Pareto, este hace referencia a que el 80% de las consecuencias de algo tienen que ver solamente con el 20% de la causa que lo induce. Entonces, este principio hace referencia a que la gran mayoría de defectos se encuentran en una parte muy específica del software, ¿cierto? Por esto es la necesidad de priorizar tempranamente cuáles son las funcionalidades críticas que vamos a probar, ¿sí? Y con base en esto enfocar las pruebas en estas zonas sensibles. Tenemos un quinto principio, que es la paradoja del pesticida. Este principio hace referencia, eh, lo cual, pues, esta paradoja de pesticida hace referencia en que los insectos o cucarachas se van volviendo inmunes a medida del tiempo, ¿cierto? Al pesticida. Lo mismo puede pasar con las pruebas de software. Nosotros como testers no podemos mantener siempre los mismos casos de prueba para probar las mismas funcionalidades. Tienen que estar cambiando con el tiempo. Tenemos que estar adicionando nuevos casos de prueba, metiendo más valores. ¿Sí? Esto hace referencia a la paradoja del pesticida. Tenemos un sexto principio que hace referencia a que la prueba es dependiente del contexto. Esto tiene mucha lógica porque nosotros obviamente no podemos enfocar las mismas estrategias de prueba a por ejemplo, por decir algo, un sitio de compras, ¿sí? Que a una página de abogados, de leyes, ¿sí? Entonces, por eso decimos que la prueba es dependiente del contexto. Y por último, tenemos un séptimo principio, que es la falacia de ausencia de errores, ¿sí? Como decía anteriormente en este primer principio, que sería muy responsable afirmar que un software está libre de defectos. Como anécdota, yo trabajé para un cliente hace un par de años, no en esta empresa,
afortunadamente, en el cual el cliente iba a imponer una cláusula de multa por bug encontrado. Y eso fue, como decimos aquí en Colombia, un tira de afloje, en el cual, después de mucho debatir con el cliente, logramos entender que por mucho que se haga pruebas de software, por mucho que se haga seguramente la calidad sobre un producto software, no podemos con esto afirmar que ese software va a tener ausencia de errores. ¿Sí? Chicos, si alguno de ustedes tiene alguna duda o comentario, a medida que yo vaya hablando, no hay problema, me van comentando, me pueden ir interrumpiendo sin problemas. ¿Ok? Ok, continuemos. Testing en cascada. La fase de testing del modelo en cascada comienza cuando el producto ya se encuentra terminado. O sea, después de haber pasado la fase de requerimientos, arquitectura y diseño, codificación y testing. ¿Sí? En este punto del testing, el equipo es independiente del área de desarrollo. ¿Sí? Que esa puede ser una posible ventaja que puede tener el modelo en cascada. Eh, una empresa que esté utilizando un modelo en cascada puede tomar la decisión de contratar un equipo de testing solamente cuando haya terminado la codificación. Si estas tres etapas duran, por decir algo, aproximadamente 6 meses, son 6 meses que no están pagando a un equipo de testing sin trabajo, ¿sí? Sin insumos. Con base en este modelo de cascada, se diseñó lo que conocemos ahora el modelo en V. ¿Sí? Este modelo en V se deriva de este modelo en cascada. Haciendo aquí un paréntesis, no vamos a profundizar mucho sobre el modelo en V, solamente mirar las diferencias entre estos dos. El testing en cascada no tiene testing en la fase ni de análisis, ni de diseño, ni de codificación, solamente se hacen pruebas de sistema al final, cuando ya la codificación está lista. A diferencia del modelo en V, que ya se incluyen pruebas en cada una de estas etapas. Entonces tenemos el diseño, lo probamos con las pruebas unitarias, la arquitectura las probamos con las pruebas integrales o de integración, el análisis las probamos con las pruebas de sistema, caja negra, caja blanca y demás, y los requisitos al final las prueba el usuario con las pruebas de aceptación. Esto es un pequeño recorderis que quería eh, traerles. Bueno, este es un estudio que lo realizó la Universidad de Cambridge. Esto fue a comienzos del 2014, cuando no había tanto auge de ahora de las metodologías ágiles, en donde miramos la distribución de los defectos, ¿cierto? Del ciclo de desarrollo en cascada. Este estudio muestra que el 56% de los errores encontrados o los defectos encontrados tienen que ver con mala definición de requerimientos, el 27% con diseño técnico, el 7% con construcción y el 10% con otros. ¿Sí? Entonces aquí podemos encontrar, por ejemplo, se encuentra un error en construcción. Resulta que ese error en construcción hace ver al cliente que mucha parte del requerimiento funcional está erróneo. Eso suele pasar. Eso suele pasar muchas veces. Si un proyecto comienza con requerimientos legales que cambian año a año, ¿sí? En la metodología en cascada, obviamente si se comienza el proyecto este año, al otro año cuando ya se termina la construcción, ¿sí? Todos estos requerimientos tuvieron que haber cambiado. Entonces por eso es muy importante analizar el enfoque de la metodología que se va a utilizar dependiendo del proyecto en el cual se va a trabajar. Bueno, Anda, testing en cascada. Hola, sí, dime. una pregunta. Vos tenés bastante experiencia, viejo, en toda esta parte de proyectos.
Sí. ¿Qué ha sido lo más duro o lo que te tocó trabajar cuando estabas en este punto de cascada? ¿Cuál fue ese issue o como ese problema que siempre tenías al momento de hacer pruebas en la metodología de cascada? Ok, muy Como buena en tu pregunta. experiencia. Sí, muy buena pregunta, Sebas. Yo creo que el momento, el primer momento crítico que uno puede encontrar es cuando uno recibe toda la documentación. ¿Sí? Que uno tiene un documento de 200 páginas en el cual uno tiene que comenzar a hacer diseño de casos de prueba, plan de pruebas, ¿sí? Y el tiempo es muy corto. Muchas empresas toman, desafortunadamente, toman la etapa de testing como si fuera un impuesto, ¿sí? Un cobro gubernamental, como algo que no se quiere hacer, pero que se tiene que hacer. O sea, no tienen la conciencia de la importancia que es llevar a cabo un proceso de pruebas, testing, en, en un proceso software. ¿Sí? Yo creo que ese es el punto más crítico, recibir toda esa documentación si uno no está inmerso desde el inicio. Si alguien de pronto tiene Gracias, Juan. otra vivencia. Chicos, ninguno. Bueno, al parecer no. Bueno, testing en cascada, pros y contras. Pros. Estimar calendarios y presupuestos con mayor precisión. Obviamente eso tiene sentido. Si un cliente ya tiene claro qué es lo que tiene que hacer y tiene eh, tiene un calendario ya visible de lo que él necesita y para cuándo lo necesita, este puede ser un buen modelo. ¿Sí? Otro pro es que el modelo conduce a una extensa documentación técnica, que es un alivio para nuevos programadores y testers. Bueno, aquí hay algo que es como contradictorio, decir que conduce a una documentación extensa, pero que es un alivio para programadores y testers. Muchas empresas utilizan este modelo en cascada con equipos de desarrollo que no tienen mucha experiencia y con testers que no tienen mucha experiencia. Entonces, si ellos contratan programadores que no tienen mucha experiencia, al igual que los testers, obviamente les va a salir a un costo más favorable. Pero estos testers y desarrolladores se van a encontrar con una documentación muy detallada de lo que se tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, para ellos puede ser una ventaja muy cómoda. Tenemos otro pro, que es en iniciativas estáticas se tiene una ventaja que es muy poco probable la introducción a cambios. ¿Sí? Si el cliente decide implementar este modelo en cascada y tiene claro que su approach, que su objetivo no va a cambiar durante el tiempo de desarrollo, esta puede ser buen método para implementar. O sea, siempre y cuando eh, sus requisitos no cambien mucho en el tiempo o no tengan mucha afectación en el tiempo. ¿Sí? Por eso, como les dije al comienzo de la sesión, no pretendo sesgarlos para una u otra. Es dependiente del enfoque que se le pueda dar a la metodología o al marco de trabajo que se quiere implementar. Bueno, tenemos contras. El primer contra, alterar el diseño del proyecto en cualquier etapa es muy complicado. Obviamente, como les dije en uno de los pros, si los requisitos cambian ya en la etapa de construcción, va a ser muy difícil volver atrás, volver a replantear qué es lo que se quiere, volverlo a diseñar, volverlo a construir y volverlo a probar. ¿Sí? Los contras, otro contra, absolutamente necesario reunir todos los requisitos iniciales. Nosotros, para este modelo en cascada, obviamente, toda la documentación que tenemos que probar ya tiene que estar lista. ¿Sí? No puede ser en iteraciones. Ya tiene que estar lista desde que nos entregan el producto, toda la documentación que tenemos, todas las funcionalidades que tenemos que probar ya tendría que estar lista en un documento de requisitos. Entonces, el documento de requisitos ya tuvo que estar firmado y aprobado por el cliente desde etapas tempranas.
para nosotros empezar a probar con base en esa lista de requisitos. Solucionar cualquier cuestión que se plantee requiere una cantidad sustancial de tiempo, esfuerzo y dinero. Si recordamos la gráfica que les mostré ahora, encontrar un bug en fases tardías, por decirlo, fases tardías, construcción, UAT, va a ser muchísimo más costoso para el cliente y se puede correr el riesgo que hasta el proyecto se cancele. Y otro contra que para mí es el contra más importante, y es que el cliente o usuario final no va a tener un producto funcional sino hasta que termine el proyecto. O sea, el cliente va a estar pagando por un producto mes a mes, a veces hasta año a año, y no va a tener algo tangible, algo que le genere valor a su negocio. ¿Sí? Juan. Sí. Sí, tal vez agregar un pro que tal vez es la razón principal por la que se usa mucho este modelo en el gobierno a veces. Sí. Tal vez se define el alcance de la aplicación desde un comienzo, entre comillas, pero digamos que sí. Y por eso se utiliza mucho en el gobierno, porque hacen licitaciones y ya saben cuánto más o menos calcular en horas de desarrollo. Bueno, no quiero como tirar para ninguno de los dos lados, pero obviamente esto siempre puede tender a ocasionar problemas por cambios, pero eso ya va después. La Sí, cosa es total. que ese es ese es un pro que tiene, digamos, como ya tiene definido el alcance, más o menos se puede estimar todo el proyecto, se puede estimar el proyecto como un todo. Sí, tiene todo el sentido. Tu nombre es Emanuel, ¿cierto? Emanuel, ese es tu nombre, ¿cierto? Sí, sí, correcto, ¿me Ok. escuchas? Sí, gracias por Ok. tu aporte. Sí, muy valioso. Yo también he tenido la oportunidad de trabajar también para proyectos del gobierno legales que tienen que ver con bancos, en el cual se establecen requerimientos en donde tiene que salir a determinar, o sea, el gobierno estima una fecha para los bancos que deben de realizar una implementación, ¿cierto? Y tiene que tener una fecha límite, supongamos un noviembre antes de culminar el año, ¿sí? Entonces lo que hacen en las licitaciones, como dice Manuel, es que ajustan todo lo que tienen que hacer en este corto periodo de tiempo. Entonces utilizan este modelo en cascada y, y ajustan o acortan todo el cronograma para que toda la implementación se pueda hacer en ese periodo de tiempo. Pero sí, muy válido tu aporte, Manuel. Te agradezco. Sí, con el gobierno, Gracias. ellos pocas veces son abiertos para nuevas metodologías. No, todavía no entiendo por qué. Sí, yo tampoco. Sí. Ok, continuamos con el Agile Testing. El Agile Testing lo tenemos como una práctica de testing de software en el cual se siguen los principios ágiles de software, en donde el testing siempre se realiza en paralelo con el desarrollo en un modelo iterativo. Aquí tenemos una gráfica en donde desde que incluimos las tareas en el sprint, ¿sí? Hacemos testing desde las mismas historias de usuario. ¿Cómo nosotros podemos hacer testing desde las mismas historias de usuario? Mirar que el acceptance criteria no tenga ambigüedades, que la descripción no tenga ambigüedades, que no tengamos de pronto dependencias o bloqueos dentro de los mismos tickets que vamos a incluir en el sprint, que eso pasa mucho, que a veces incluimos en el mismo sprint dos tickets en el cual uno depende de otro, no nos hemos dado cuenta desde el inicio y al final eso termina impactando el release, porque solamente de los dos tickets solamente se termina el primero y siempre se tiene que hacer carryover del segundo. Entonces, siempre tenemos formas de hacer testing temprano en nuestro enfoque agile. Nosotros también podemos hacer un plan y estimaciones. Hacemos también testing del diseño. Instalamos también en nuestros environments. Ejecutamos y reportamos defectos.
Esto siempre alimentado diariamente, siempre va a haber un feedback diario, siempre va a haber una retroalimentación permanente, ¿sí? A comparación del otro modelo en el cual el feedback, la retroalimentación, era al final del proceso, ¿sí? Y ya tenemos las pruebas de regresión, ¿sí? Las pruebas de aceptación y ya sale el release. ¿Qué quiero entonces hacer énfasis con esta gráfica? Y es que siempre tenemos un feedback constante en nuestro proceso Agile cuanto a testing y siempre tenemos la capacidad para hacer testing eh, diariamente en el sprint. Y otra cosa relevante es que a diferencia del modelo anterior, en donde hay un equipo de pruebas independiente, que eso es lo ideal en el modelo en cascada, no lo digo que en este sea lo ideal, sino que digo que en el modelo en cascada es, es como mandatorio, por decirlo así, que exista un grupo independiente de pruebas, ¿sí? Que no esté sesgado por el desarrollo, por el cómo lo hizo, no, que sea un grupo independiente. A diferencia de Agile Testing, es que todo el equipo está enfocado al testing, todo el equipo, no solamente el equipo de QA si lo tiene, sino todo el equipo de desarrollo, hasta el Product Manager, pues que en el caso sería Product Owner. Todos están involucrados en el testing continuo, feedback continuo. Bueno, el Agile tiene sus principios, ¿cierto? Y el Agile Testing también los tiene con base en esos principios. Entonces tenemos un principio Agile del testing es que el testing no es una fase. Tiene todo el sentido. El testing en Agile no es una fase, es continuo. Es la forma de garantizar un avance continuo. ¿Sí? Por eso se realiza continuamente con el desarrollador y las demás actividades. ¿Sí? El testing hace avanzar el proyecto. ¿Sí? Bajo otros métodos convencionales como el que vimos anteriormente, les dije que el testing era tomado como un impuesto, como algo que no se quisiera hacer, pero se hace, porque las demás personas o los demás proyectos se hacen. A veces tienen ese concepto errado. En Agile se proporciona retroalimentación continua, permitiendo siempre corregir el rumbo del desarrollo de software. O sea, el testing no es un bloqueo para el desarrollo. Código limpio. Nosotros vemos que en cada release siempre entregamos, cuando hacemos una entrega, los tickets deben estar sin errores, debe haber un definition of done. Obviamente ese definition of done incluye que los tickets no tengan errores. O sea que siempre en cada iteración, en cada sprint, siempre vamos a entregar código limpio. No vamos a tener que esperar hasta final del sprint, perdón, hasta final de una entrega grande para poder empezar las pruebas. Siempre entregamos código limpio en cada iteración, método iterativo. Reducir el tiempo para recibir retroalimentación. Como les dije ahorita, siempre tenemos retroalimentación continua, día a día. ¿Sí? Todos los equipos, perdón, todo el equipo, el área de negocio, el cliente, todos están involucrados con la retroalimentación en cada sprint, no solo al final. ¿Sí? Entonces, como resultado, el tiempo de retroalimentación se reduce y el costo de correcciones también es mucho menor. Bueno, también como les había dicho, todo el equipo está enfocado en realizar las pruebas, no solamente los desarrolladores. Perdón, no solamente el equipo de testing, sino también los desarrolladores. Reducir la documentación de pruebas. Ok, en la práctica Agile, los testers usualmente utilizamos estas de chequeo reusables en lugar de documentaciones extensas, ¿cierto? Nos enfocamos más en la esencia de la prueba en lugar de los detalles, ¿sí? Siguiendo pues los principios ágiles.
con esto no quiere decir que no va a haber ninguna documentación, no, claro, debe de haber. Desde que nosotros documentamos un paso a paso de instalación en Jira, si es que utilizamos Jira, utilizamos un step by step de cómo reproducir un error, todo eso se toma como documentación, ¿sí? Pero no es la documentación que normalmente estamos acostumbrados a tener con otras metodologías convencionales. Y el testing es guiado por pruebas, ¿sí? Con esto quiero decir que el testing es apoyado por automatización de pruebas, ¿sí? También existen otras técnicas que es Test Driven Development, que es el desarrollo guiado por pruebas de refactorización. O sea, son varias pruebas que se envuelven en, en este principio. Yo tuve la oportunidad de trabajar en otra empresa que estaba comenzando a incursionar con Behavior Driven Development, que es como en donde yo no sé si alguno de ustedes de pronto ha tenido la oportunidad de trabajar con esto, que en Cucumber es una herramienta en el cual uno comienza a automatizar los casos de prueba escribiéndolos como si fueran historias de usuario. Y la herramienta es capaz de reconocer esas palabras, esos keywords, como método para empezar a automatizar las pruebas. Entonces, se hacía algo como, yo como tal rol, quiero que tal cosa y tal cosa, entonces tal cosa. Y la herramienta era capaz de interpretar lo que yo estaba escribiendo. Entonces, muy importante esta parte. Obviamente, para el testing agile es demasiado importante incluir el tema de automatización. La parte de automation es demasiado importante porque siempre vamos a necesitar ejecutar casos de prueba anteriores, dado que nuestro enfoque en este caso sería iterativo, sí, perdón, evolutivo, en donde la entrega de un producto siempre va a incluir lo que ya habíamos entregado previamente, entonces eso también lo tendríamos que testear. Entonces, para reducir el tiempo de estas pruebas, es demasiado importante, casi mandatorio, incluir pruebas automatizadas en el Agile Testing. Ahora vamos a mirar unos versus del testing en cascada con el Agile Testing en las fases de pruebas, ¿sí? Entonces, en el Test Planning, ¿qué tenemos en la metodología en cascada? Que la planeación la realizamos antes de la fase de pruebas. Nosotros recibimos toda la documentación, el caso que yo le estaba explicando ahorita a Sebastián cuando me lo preguntó. Recibimos toda la documentación y antes de comenzar con la ejecución de las pruebas, comenzamos con la planeación. En el Agile, la planeación la realizamos antes de comenzar el proyecto y en muchas ocasiones durante el proyecto. Continuamente, mientras vamos avanzando en las pruebas, en la Agile, vemos que a veces es necesario hacer algunas modificaciones, ¿sí? Y es por esto que la planeación se puede ver afectada durante la ejecución de las pruebas. Otra, el test plan en cascada muchas veces se elabora una vez y la mayoría de las veces ni se vuelve a mirar. Eso nos pasó pues a mí me pasó muchas veces en las empresas en las cuales había trabajado, donde uno elaboraba un plan de pruebas y ese plan de pruebas pasaba al olvido. Precisamente por la documentación extensiva, mantener un documento de pruebas, un plan de pruebas de 150 páginas es casi imposible. Entonces el mantenimiento de un plan de pruebas de un documento tan extenso a veces se vuelve muy complicado o imposible. Y en Agile, el test plan nosotros lo realizamos cada sprint. Como les decía en el anterior versus, cuando nosotros hacemos testing Agile,
surgen cambios que nos conllevan a realizar cambios en el test plan continuamente, ¿cierto? El test plan obviamente debe ser un documento corto, específico, que vaya al punto, no a los detalles, sino a lo crítico, a la funcionalidad que genere valor para el cliente, para el negocio y para el release. En la fase de diseño, con la metodología en cascada, tenemos que, con la documentación que se recogen desde el inicio, con la lista de requisitos, diseñamos los casos de prueba para todas las funcionalidades, ¿sí? Para todas las funcionalidades que el documento especifica, que el documento de requisitos especifica. Y en el Agile tenemos que los casos de prueba solamente son diseñadas para las funcionalidades que van para ese release o sprint, ¿sí? Es algo evolutivo. A medida que vamos avanzando en las funcionalidades que el cliente necesita, vamos alimentando ese grupo de casos de prueba. En la fase de ejecución, en cascada, ejecutamos todos los casos de prueba, ¿cierto? Nos enfocamos a veces en funcionalidades que no son críticas o quizás no son obsoletas y dejamos aparte, de pronto por omisión, lo que verdaderamente va a dar valor agregado para el cliente en esa funcionalidad, ¿sí? En el Agile ejecutamos los casos de prueba que se enfocan en las funcionalidades desarrolladas que generan mayor valor sobre el producto con base en los criterios de aceptación, ¿sí? O sea, aquí en el Agile Testing no nos enfocamos en los detalles, solamente en lo crítico, en lo funcional, en lo que genere valor para el negocio. Respecto a las pruebas de aceptación, testing en cascada. Las pruebas de aceptación las realiza el cliente y al final de la implementación, junto con las pruebas internas. Sacan una versión beta en donde reúnen 5 stakeholders en una sala por días y les dicen prueben y van comentando si encuentran algún inicio, ¿sí? Solo hasta el final. La Agile Testing, las pruebas de aceptación son realizadas con base en criterios de aceptación y se llevan a cabo por todo el equipo en cada iteración. Cuando hablo de todo el equipo, incluyo al Product Manager y también a los stakeholders, porque ellos también hacen sus demo. Después de cada release, en la Agile hacemos demo y los stakeholders hacen sus comentarios y su retroalimentación respectiva. O sea, no tenemos que esperar meses hasta años para que el cliente haga su primer feedback. ¿Ok? Entonces, chicos, creo que con esto terminamos la presentación. Otra cosa que yo también quería comentarles es que en método en cascada, la comunicación, a veces tenemos como un manual de comunicación dentro de los equipos. Algo como decir, si el equipo de testing en cascada encuentra un error, entonces debe reportarlo en tal herramienta. Listo. Asignárselo a X persona que va a ser la persona encargada de definir si es un error o no es un error. Esa segunda persona, si es un error, se la asigna al desarrollador respectivo. El desarrollador respectivo analiza el error, mira si en verdad hace un double check, si es un error, si lo devuelve o si continúa con él y ya comienza a trabajar, ¿cierto? En Agile, la comunicación es inmediata, es transparente y es constante. Si en el equipo se encuentra un error, inmediatamente se levanta la mano. Si el error es muy crítico, se reúne con el equipo en 5 minutos, se da contexto del error. Entre todos buscan una estrategia de solución, se habla con el Product Manager sobre el error encontrado, qué se puede hacer, si se incluye en ese sprint, se va para el siguiente. Esto es algo inmediato, es algo constante. No es tan, no hay tanta, como quien dice, parafernalia para reportar un error o para ver comunicación dentro del equipo.
Chicos, comentarios, preguntas. No, Juanda, muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Sebas. Sí, como les dije al inicio, muchachos, no, mi intención pues obviamente no es sesgarlo, no sesgarlos por X o Y marco de trabajo. Cada empresa tendrá su propia metodología y ellos tendrán en cuenta los pros y contras de cada uno para tomar su propia determinación de cuál utilizar. En muchas empresas todavía que conozco, aquí por ejemplo en la ciudad de Medellín, eh, son empresas que son muy reconocidas y todavía utilizan marco de trabajo o en cascada o como habíamos visto anteriormente en modelo en B, que es en donde se incluyen las pruebas en cada una de las fases del ciclo de desarrollo y les va bien. Ya tienen una metodología madura y posiblemente van a ser muy reacios a cambios de su metodología, por decir algo, cambiarlos a Scrum. Cada empresa, Juanda, y algo que dices, sí, cuéntame. perdóname que te interrumpa, hay algo importante, lo que vos decís es no satanizar, porque hay muchas veces y muchas personas que están en este mundo agilista que satanizan todo lo que hizo la metodología Waterfall en su época. Yo creo que todo tuvo su época y en cualquier momento en esa época funcionó muy bien. Puede ser que ahorita no funcione tan bien porque estamos en un mundo de cambios muy exponenciales, muy constantes. Entonces, bacanísimo como lo presentaste en ver esos dos mundos sin satanizar el uno, cómo se pueden usar los dos en cualquier momento. Sí, total. Sí, igual, Sebas, como dices, yo creo que hoy en día estamos en un mundo agile porque esas metodologías convencionales nos llevaron a este punto. Los puntos de mejora que tuvimos de todas esas metodologías nos llevaron a este punto. O sea, quién sabe, de aquí a 20 años Agile va a ser obsoleto y va a haber otra cosa. Pero va a ser porque Agile los va a llevar a tomar mejoras para formar otro marco de trabajo. También un comentario por ahí, algo que vos estabas mencionando, y yo también, como que uno diría, puña, porque en el gobierno no empiezan a usar Agile, y de ahí, no es tan fácil, es un asunto de educación muy fuerte Cultural, a todos los que es, sí, cultural y muy fuerte, no solo cultural, sino en general a todos los que son los usuarios y los usuarios encargados de los sistemas, habría que enseñarles muchísimo de cómo funciona Agile y cambiarles totalmente el paradigma de pensamiento porque nunca dejarían de pedir cosas. O sea, nunca habría un proyecto definido. Eso es algo, sí, eso es algo que definitivamente costaría hacer. Tal vez en algún futuro haya algún emprendedor ahí que de alguna manera meta un poco de Agile en el gobierno, pero vamos a ver si sí, sucede en algún momento. que debe ser una persona con sangre joven, no sé, digo yo. Dijo. Yo ahora pensaba en eso que decía Emma y creo que, bueno, primero sería un poco difícil cambiar la mentalidad, pero creo que también está relacionado con lo que decía Juan a nivel de estimación, tanto en tiempo como en costo. Creo que por ahí va mucho el hecho de que sería un poco difícil cambiarlo para ellos, porque ya tienen, digamos, un presupuesto y se aprueba y ellos, digamos, se desentienden del sistema hasta que vayan y les entreguen alguna cosa, ¿verdad? Total. Sí, tiene todo el sentido porque en un modelo Agile, en un marco de trabajo Agile, el gobierno a la hora de implementar un proyecto no sabe cuánto le va a costar. En realidad no sabría a futuro cuánto le Sí. va a costar. Sí, correcto. Pero por eso es que cuando se entregan los sistemas y las carreteras y todo, ya están obsoletos. Total, total, Ah, exactamente. buen punto. Sí. Ujú. Sí, eso pasa muchas veces. De hecho, es que yo no me quiero considerar viejo. Digamos que tengo unos pocos años de experiencia. Añitos, tienen añitos. Sí. Eh, desarrollamos un sistema para una compañía de transportes que nos demoramos 8 meses desarrollándola. Cuando la entregamos, ya no era lo que necesitaban. Habían cambiado de presidente 3 meses atrás y él llegaba con otras ideas totalmente diferentes. Cuando entregamos el producto, el presidente de esa compañía dijo, ¿y esto qué es? ¿Y esto para qué? ¿Y si esto no lo necesitamos? Bueno, la empresa de nosotros obviamente recibió el dinero por el desarrollo de ese
esa implementación, ¿cierto? Pero eso tampoco es el objetivo. El objetivo es que el cliente quede satisfecho, que en realidad se utilice lo que en verdad se desarrolló para él en su momento, en su tiempo. ¿Sí? No solamente es recibir dinero por recibirlo, es tener la satisfacción, la gratificación que el cliente en verdad está utilizando lo que uno ayudó a construir. Sí, es probablemente sí un asunto de mentalidad, porque probablemente la gente que licita con el gobierno no tiene esa mentalidad de realmente quiero hacer algo para que sea funcional, etcétera. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yep. Muchachos, ¿alguien más? ¿Algún aporte? Los feedbacks son bienvenidos. Esta es mi primera presentación que hago aquí en GAP. Espero que sean muchas. Esta misma charla la volveré a dar en agosto, o sea que los feedback que reciba de parte de ustedes serán bienvenidos y haré pues los ajustes que considere correspondientes y pertinentes para la siguiente charla. Pues será esta misma charla, pero entonces con sus adecuaciones. Cuéntame. De mi parte, quería agregar que la presentación en realidad estuvo bastante buena. Sinceramente, el tema Waterfall, como no me toca a mí, al menos personalmente, abordarlo muy a menudo de forma diaria y nada por el estilo. Entonces, tener un recordatorio de las diferencias, me ayuda bastante como a reenfocarme en ese tema que he dejado de lado por mucho tiempo. Entonces, muchísimas gracias por la presentación. Sí, Alex, gracias por tu aporte. ¿Listo, chicos? Terminamos entonces. Listo, Bueno, muchas gracias, Juan. Buenísimo, Juan. A ustedes. Muchísimas gracias. 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 Que estén muy bien. Feliz tarde. Chao. Gracias. Gracias. La conferencia ya no se está grabando.